Continuamos. Hace unos días fue nombrado como director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Mauricio López, a quien invitamos esta noche a platicar un poco de qué va la educación de los adultos hoy en día. ¿Se trata solo de alfabetización? Mauricio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Héctor, buenas noches a los televidentes. No, el INEA, que surgió hace 35 años, que debe renovarse, revisarse, adecuar sus planes y programas de estudio, incorporar la tecnología, no solo es alfabetización, es también abatir el rezago educativo. El rezago educativo es cumplir con el derecho que tienen las personas a recibir primaria y secundaria, educación inicial y alfabetización. Y quienes se encuentren trunco ese sistema, tienen en el INEA la opción para que puedan continuar sus estudios o certificar sus saberes que han adquirido en la vida y en el trabajo. El INEA trabaja aproximadamente con 30 millones de mexicanos que están en rezago educativo, 4.7 millones en analfabetismo, 9.4 en primaria y 16.1 aproximadamente en secundaria, según los datos de la encuesta intercensal del INEGI que dio a conocer a finales del año pasado. Veníamos teniendo indicadores desde el censo 2010, se decía que eran 5.7% la población mayor a 15 años que no sabía leer ni escribir. Ahora se ha reducido a 4.3 y ha habido un avance, sobre todo por las campañas que se han realizado en los últimos 3 años del presidente Enrique Peña Nieto. La instrucción del maestro Aurelio Nuño y del presidente Peña es muy clara: sacar a 7.5 millones durante este sexenio del rezago educativo, 2.1 en la alfabetización, 2.1 en primaria y 3.3 en secundaria, Héctor. Y a nivel internacional, ¿cómo se encuentra México respecto, por ejemplo, de los países de la OCDE y de otras naciones? En alguna reunión de la OCDE se mencionó que quien estuviera abajo del 4% de analfabetismo tendría un nivel manejable, porque hay situaciones personales psicomotrices o mentales que impiden a cierta población acceder al proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros estamos ya casi en ese umbral, aunque tenemos 12 estados de la República, 12 estados, estamos revisando la minería de datos de la encuesta intercensal, que tienen 2 dígitos aún en materia de analfabetismo. Los estados del sur, sureste, estamos hablando básicamente Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, que presentan todavía este rezago en alfabetización. Hay datos también de estados que tienen menos de 2%, como el Distrito Federal y el Estado de México, pero ahí el rezago está en primaria y secundaria, Héctor. El país muestra diferentes comportamientos en la materia y los tenemos que atender a nivel de cada estado en este servicio educativo. Ahora, normalmente uno recibe su educación básica pues en su infancia y parte de la juventud, y después algunos tenemos la fortuna de llegar a educación superior, otros no, pero finalmente ya ver a un adulto en un proceso pues educativo es extraño, es raro, es poco común. ¿Y qué tipo de educación se les imparte? También estamos hablando de algo que tenga que ver con valores, con claro, educación para la democracia, digamos. Sí, mira, en Acasochitlán estuve el viernes en el estado de Hidalgo y trabajamos con el esquema presencial, con materiales didácticos elaborados en el modelo de educación para la vida y el trabajo, que es el modelo de línea, y también en línea. Y platiqué con Rosita, una señora que tiene 61 años, y estaba haciendo su primaria en línea. La mayoría eran mujeres. Estuve en un círculo indígena del modelo indígena bilingüe de alfabetización. Hay que alfabetizar en su lengua materna. Y efectivamente tenemos una amplia demanda de los servicios educativos en 3 poblaciones, si me lo permites. Yo creo que trabajamos de 10 a 15 años, aunque el decreto de creación del INEA establece que es hasta después de los 15 años cuando tenemos que trabajar para abatir el rezago temprano. Ha sido la instrucción del maestro Aurelio Nuño que acentuemos esa atención. De 15 a 30 años, los jóvenes que reencausas al proceso educativo modifican su proyecto de vida. Sobre todo ahí hay secundaria como principal problema en el rezago educativo. De 30 a 45, 50 años, el trabajo que hemos incrementado en el INEA es en la secundaria porque es un requisito para trabajar. Ya la Ley Federal de Trabajo establece que se tiene que contratar con secundaria a quien después de 1983 haya concluido su secundaria. Y los mayores de edad, los adultos mayores,
son un tema importante que tenemos que trabajar con 5.7 millones, que 1.7 estudió primaria y secundaria. Podemos trabajar con ellos para abatir el rezago educativo con esquemas didácticos de que los saberes que aprenden sean los que utilizan en sociedad. Y finalmente, ¿cómo se siente un político de pasar de la conducción del PRI-DF a INEA? Yo trabajé a mediados de los 90 en la Secretaría de Educación Pública. Fui subdirector y director en la Dirección General del Bachillerato. Me tocó trabajar en la elaboración del Currículum Básico Nacional cuando los bachilleratos religiosos se desincorporaron de la UNAM y llegaron a CEP. Fueron 3 años muy intensos y muy apreciados de mi vida. La educación ha sido parte de los motores de mi trabajo. Hasta en lo político he dirigido la Escuela de Formación del Partido y la Fundación Colosio. Me siento con un reto muy importante, me siento muy animado y creo que podemos dar resultados como los ha marcado el maestro Aurelio Nuño y el presidente Peña. Se puede revisar, relanzar, renovar, con mejor coordinación con los estados, con nuevas tecnologías y con materiales didácticos revisados a INEA. Y educar para la democracia. Educar no solo para saber hacer y para saber pensar, investigar o convivir en sociedad, sino también para que tengan valores y principios que nos permitan fortalecer pues algunos comportamientos que hemos visto violentos en zonas del país. Educar para convivir, educar para vivir y para saber es un reto también que lleva INEA. Pues muchísimas gracias y enhorabuena, Mauricio. Gracias a ti, Héctor.